Hola, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a meternos con una palabra que usamos todo el tiempo para todo: información. La escuchamos en todos lados, ¿no? En internet, en la tele, en la facultad. Pero si lo pensamos un segundo, ¿qué significa realmente? Es como que se vuelve medio borroso, ¿no les parece? Uf, totalmente, Elena. Es que se usa para cualquier cosa. La gente de informática habla de información, los de biología también, y bueno, en periodismo ni te cuento. Al final, esto crea lo que el autor que estamos viendo llama una contaminación conceptual. Parece que información puede ser todo y nada a la vez. Exacto, Lucas. Mira, esta cita lo dice todo. Es un comodín. Y justamente para poner un poco de orden en este lío, para encontrar algo de claridad, tenemos que hacer un viaje. Un viaje al origen de todo esto, a la matemática que intentó por primera vez medirla. Así que bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Vamos a seguir estos pasos para ir de a poco, desde esta confusión de la que hablábamos, hasta entender las reglas del juego que nos propone la teoría matemática. Perfecto. Arranquemos por el principio. Antes de poder discutir qué significa la información, cuál es su contenido, hay una pregunta que viene antes y que es fundamental. Che, ¿la información se puede medir? Pará, ¿y de dónde salió esa idea de medirla? La verdad es que no suena como algo muy obvio. Es una buena pregunta. A ver, no surgió de la nada. Como vemos acá, hubo varios antecedentes importantes. Primero estuvo Nyquist, que estudiaba la velocidad de los telégrafos. Después vino Hartley, que propuso la primera medida logarítmica. Y esto es fundamental, porque nos dice que la información no crece de forma lineal, como 1 más 1, sino de manera exponencial. Pero el que realmente cambió las reglas del juego fue él, Claude Shannon, allá por 1948. Y acá tenemos que entender algo que es clave. Shannon era ingeniero. Su objetivo no era para nada filosófico, no le interesaba definir el significado. Su meta era práctica, era cuantitativa. Necesitaba medir la información para resolver problemas muy concretos, como por ejemplo ahorrar tiempo y plata al transmitir señales. Y para lograrlo, propuso esta fórmula. La idea central es bastante intuitiva. La cantidad de información está directamente relacionada con la sorpresa. O sea, un mensaje que es menos probable, más inesperado, es el que más información nos da. A ver, ¿me puede dar un ejemplo para que se entienda mejor? Dale, obvio. Pensalo así. El mensaje «vuelvo el día de Navidad» tiene muchísima más información que el mensaje «vuelvo en diciembre». ¿Y por qué? Porque la probabilidad de que ocurra lo primero es muchísimo menor. Reduce mucho más nuestra incertidumbre. Ahora, para un ingeniero, saber la información de un solo mensaje no es tan práctico. Lo que necesitan de verdad es poder diseñar canales de comunicación que sean eficientes para todos los mensajes que una fuente pueda generar. Por eso, Shannon se enfocó en la entropía, que vendría a ser la cantidad promedio de información que esa fuente produce. Ok, hasta acá voy entendiendo cómo se mide la información en el punto de origen, en la fuente. Pero, ¿qué pasa cuando esa información se mueve? O sea, ¿cómo se aplica todo esto cuando viaja de un lado a otro? Perfecto. Esa es la pregunta clave. Y ahí es donde entra en juego el concepto de canal de comunicación. Este es el modelo básico que propuso Shannon, el esquema fundamental de cualquier comunicación. Tenemos una fuente que genera un mensaje, el mensaje en sí, un canal para que viaje y un receptor que lo recibe. Parece una pavada, ¿no? Pero la realidad es que, en el mundo real, es en el viaje a través del canal donde empiezan los problemas. Claro, porque en un canal real, el mensaje se va degradando. Lo que mandás no siempre es lo que llega. Y para poder medir esa diferencia, la teoría define estas 3 magnitudes clave. Primero, el ruido, que es información que se mete en el canal, pero que no estaba en el mensaje original. Pensá en la estática de una radio. Segundo, la equivocidad, que es al revés, es información de la fuente que se pierde en el camino, que no llega. Y por último, la más importante de todas, la información mutua, que es básicamente lo que sí se comparte, lo que sobrevive al viaje por el canal. Entonces, para calcular lo que realmente llega bien, lo que de verdad se comparte, ¿cómo hacemos? Exactamente para eso sirve. La información mutua es eso, lo que queda en pie después de todo el lío del canal. Y la podemos calcular de 2 maneras. O le restamos el ruido a la información que llegó, o le restamos lo que se perdió a la información que se envió. En ambos casos, el resultado es el mismo, la información que de verdad se transmitió de forma efectiva. Bueno, y ahora llegamos a la parte, para mí, más interesante para nosotros, los que estudiamos comunicación. El verdadero poder de esta teoría no está solo en las fórmulas, sino en los límites matemáticos que nos muestra, en las restricciones. Empecemos por las que afectan a la propia fuente de información. La primera restricción es esta. Una fuente no puede generar información infinita. No, tiene un techo, un límite máximo. Y lo interesante es que ese máximo solo se alcanza en una situación muy particular, cuando todos los mensajes que puede emitir son igual de probables. Che, ¿y esto tiene algo que ver con la compresión de datos?
¿Viste? Como cuando comprimimos un archivo en la compu. Exactamente, va por ahí. Esta segunda restricción define ni más ni menos que el límite máximo de la compresión. Lo que nos dice es que no podés codificar un mensaje en menos espacio del que ocupa su información real, o sea, su entropía. Es como la barrera de la eficiencia. No se puede pasar de ahí. Y ahora pasamos a las restricciones que manejan la transmisión. Y acá sí que nos toca de cerca, porque estas reglas impactan de lleno en cualquier teoría que intente hablar del significado o del contenido. Esta es la primera condición, y es fundamental para que podamos hablar de un flujo de información real. A ver si lo estoy entendiendo bien. O sea, para que una señal de verdad lleve información sobre un suceso, tiene que llevar toda la información de ese suceso, sin que se pierda absolutamente nada por el camino. Tal cual. Diste en el clavo. Eso es exactamente lo que significa que la equivocidad sea igual a 0, que no hay pérdida de información. Y la segunda condición nos pone otro límite claro. Nos dice que una señal no puede comunicar más información sobre algo de la que ella misma es capaz de contener. Sería como intentar meter, no sé, 10 litros de agua en una botella de 1 litro. Es físicamente imposible. Ok, creo que ya voy cayendo. Entonces, la matemática no nos dice qué es la información en cuanto a su significado, pero sí nos da reglas súper estrictas sobre cómo se comporta, sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Exacto. Esa es la conclusión central de todo esto. Mira, esta cita del texto lo resume perfecto. La teoría de Shannon no es la respuesta final, pero es el punto de partida ineludible. Nos da la base, las reglas de juego, los límites sobre los cuales se tiene que construir cualquier teoría del significado que quiera ser seria. Sin esto, todo lo demás es construir en el aire. Y para cerrar, les dejamos esta pregunta para seguir pensando. Si ya conocemos las reglas del tablero, las limitaciones físicas y matemáticas, el próximo gran desafío es entender las reglas del juego que jugamos encima de él, el juego del significado. Y ese es un desafío que ya va más allá de los bits y que nos toca de lleno a nosotros, los que estudiamos comunicación. Bueno, muchas gracias por seguirnos hasta acá.